Año 1492. Europa florecía entre reyes, guerras y religiones. En las calles de Sevilla, Florencia o Lisboa apenas se superaban los 100.000 habitantes. La peste todavía acechaba. Las calles eran de barro y los templos apuntaban al cielo como si Dios habitara solo en lo alto. Ese mismo año, el 12 de octubre, Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos, llegó a lo que hoy llamamos América. No había llegado al oriente como creía, sino un continente vivo, con pueblos que ya sabían mirar las estrellas, contar los días, arar la tierra y sembrar sus sueños. Antes del encuentro, este continente ya tenía historia, ciencia y alma. Los mayas calculaban los eclipses con precisión de segundos y su calendario más exacto que el gregoriano regía la siembra, la guerra y los rituales. Los aztecas desde Tenochtitlán, una ciudad sobre el agua con más de 200.000 habitantes, el doble que Londres en ese mismo siglo, construyeron calzadas, canales y acueductos que maravillaron a los conquistadores. Los Inca, sin rueda ni hierro, tendieron una red de camino de más de 40.000 kilómetros, uniendo montañas y selvas con una ingeniería aún hoy admirada. Los muiscas en el altiplano andino observaron los cielos desde su observatorio en el Infiernito en Boyacá, calculando los movimientos del sol, la luna, las estrellas con precisión matemática. Para ellos el cosmos era una familia de fuerzas vivas, el sol padre, la luna madre, la tierra, una diosa que respiraba. Sus matemáticas eran arte y tejido, sus escrituras geometrías del alma. Mientras en Europa las universidades enseñaban teología para entender a Dios, en América los pueblos le hablaban directamente a través de la naturaleza. En la región del Golfo de Urabá, donde siglos después se fundara Antioquia, ya existían culturas organizadas. Arqueólogos han encontrado camellones y estructuras cerámicas que datan del siglo IV a.C., evidencia de un dominio ambiental y agrícola asombroso. Y fue allí, en 1501, donde Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa llegaron tras recorrer las Antillas. Fue Urabá y no Cartagena la primera puerta del reino de Granada. Pero Europa no vino sola, trajo sus leyes, su fe, su modo de ver el mundo. En 1512 las leyes de Burgos establecieron que los indígenas eran súbditos libres del reino esclavos, tenían derecho a tierra, salario y educación, aunque en la práctica la distancia entre la ley y la vida era abismal. En 1542 las leyes nuevas intentaron frenar los abusos de los encomenderos, pero el oro, la codicia y el poder se impusieron sobre los ideales. Sin embargo, la historia no fue de sumisión absoluta. En 1551 la Real y Pontificia Universidad de México abrió sus puertas. Allí estudió Antonio Valeriano, indígena náhuatl, discípulo de Fray Bernardino de Sahagún, quien dominó el latín y dejó escrito sobre la cultura mexica. Años más tarde, Juan de Espinosa Medrano, clérigo indígena del Cusco, se doctoró en teología y enseñó filosofía barroca con una pluma tan fina como la de Góngora. Y Antonio de León y Gama, en el siglo XVIII, analizó la piedra del sol, el calendario azteca, hallado en 1790, revelando al mundo la ciencia astronómica. Durante 3 siglos los pueblos originarios combinaron resistencia con adaptación, aprendieron el idioma del conquistador, pero conservaron sus dioses entre pliegues del catecismo. Usaron las leyes españolas para defender sus tierras, presentaron demandas y algunos lograron conservar cacicazgos bajo el amparo de la corona. Era una convivencia tensa de cruz y maíz, de espada y palabra. En Europa, mientras tanto, los filósofos hablaban de la razón, los burgueses de la libertad y las universidades de Salamanca y Bolonia formaban a los hijos de los nobles. En América, el conocimiento se abría paso entre los conventos y misiones, donde los pueblos originarios aprendían a leer, escribir y traducir su mundo al idioma de los vencedores. Durante 3 siglos el continente vivió entre 2 visiones del mundo, la del hierro y la cruz, la de la tierra y el maíz, hasta que llegó el siglo XIX y con él el grito de independencia. En 1810 las ciudades americanas se levantaron con la promesa de libertad y de justicia. En 1819 Simón Bolívar logró la independencia de la Gran Colombia, pero el sistema que nació se parecía demasiado al que habían querido romper. Las élites reemplazaron a los virreyes, las tierras siguieron en manos de pocos y la libertad quedó más escrita que vivida. Han pasado 533 años desde aquel encuentro de mundos y tal vez aún no sepamos si Europa descubrió América o América reveló a Europa que existía otro modo de entender la vida. Porque mientras unos llegaron buscando oro, otros ya sabían que el verdadero tesoro era la tierra, el agua y el cielo. La historia nos prometió libertad, justicia, educación y prosperidad. Lo cierto es que hemos avanzado, pero aún no hemos cumplido del todo lo prometido. Quizás el verdadero descubrimiento esté por venir. Cuando logremos reconciliar nuestras raíces, cuando logremos escuchar ambas voces, la europea y la indígena,
entonces quizá entendamos de verdad quiénes somos.